Señor Jesús. Gloria al Rey de Reyes y Señor de Señores. O si quieres ponlo ahí de ese lado. Digo, ¿no les molesta el ¿No? ¿Está bien? Digo yo para que no les tape también aquí que. Gloria al nombre del Señor Jesús. Vamos a ver el día de hoy un tema importante que se llama la adoración profética. Y para esto vamos por favor a Juan 4. Juan 4, 19. Juan 4, 19. Recuerda que estábamos viendo los días miércoles respecto al evangelismo. ¿Sí se recuerda? ¿Sí, amén? Bien, todo esto que ahorita vemos tiene que ver con el evangelismo. Amén. Pero yo le preguntaba al Señor respecto de todo esto y que Él nos mostrara cómo iba a ser su estrategia, ¿verdad? Para poder realizar el evangelismo. Bien, porque yo le decía al Señor, mira, ya traté de enseñarle lo más sustancialmente posible lo que es el evangelio. Amén. ¿Sí se recuerda? ¿Sí? ¿Se acuerda de ese esquemita? ¿Sí? ¿Cómo resumiríamos el evangelio? El evangelismo dijimos que estaba sostenido por problemas, por 4 pilares, ¿verdad? 4 pilares. ¿Cuáles son esos 4 pilares? Problema, consecuencia, solución y el llamado. Muy bien, esos son esos 4 pilares, ¿verdad? ¿Cómo es que podemos llevar delante de la presencia del Señor a una persona? ¿Cómo es que podemos confrontar a esta persona, ¿verdad? Sin tener que ser agresivos. ¿Cómo podemos llevarlo al evangelio? ¿Se recuerda que es por medio de la ley? ¿Sí se acuerda? ¿Y qué es la ley? La ley es el espejo del alma. Muy bien. ¿Qué es lo que nos va a mostrar la ley? ¿Se recuerda del joven rico? ¿Sí? ¿Qué le dijo al Señor? ¿Qué tengo que hacer para heredar la vida eterna? ¿Qué tengo que hacer para ser perfecto, verdad? Y el Señor, ¿qué le respondió? Cumple la ley. Diga conmigo, cumplir la ley. Hay una manera de ganarse la vida eterna y esa es cumpliendo la ley, ¿verdad? Pero hay otra manera y hay otro método, ¿verdad? Que cuando nos enfrentamos a ese cumplimiento de la ley, el joven rico le dijo, ¿verdad? El Señor, todo esto yo ya lo he hecho, pero ¿qué más tengo que hacer? Porque ya todo esto ya sé hacerlo. Y el joven rico
el Señor Jesucristo, perdóneme, le responde a él y le dice: muy bien, entonces vamos a poner a prueba que cumple la ley. Bien, la ley se estaba confrontando con su alma y le estaba diciendo: vamos a ver si cumples el primer mandamiento. ¿Se acuerda de los 10 mandamientos? ¿Sí, amén? ¿Cuál es el primer mandamiento? No te harás dioses ajenos delante de mí. Amén. Eso estaba confrontándolo al joven rico, porque el Señor Jesús le dijo: ve y vende todo lo que tienes. Él no llegó presentándose y diciendo: yo soy rico y tengo muchas cosas. El Señor ya sabía que era lo que le hacía falta a este joven, y el Señor, ¿verdad?, le dijo: no te vas a hacer imágenes. Entonces vamos a ver, ¿cuál es tu primer Dios? ¿Cuál es tu primer afán de tu vida? ¿Cuál es el primer lugar que es en el que está puesto tu corazón? Y el primero, ¿cuál era? Todos sus bienes, ¿verdad? Porque dice que cuando le dijo el Señor eso, ¿qué hizo él? Se entristeció. ¿En dónde? En su corazón, ¿verdad? Su alma se entristeció. ¿Por qué? Porque la ley del Señor, los mandamientos del Señor le estaban enseñando su alma, le estaban sacando qué era lo que estaba arraigado ahí en su alma, ¿verdad? Y ahí entonces supo que no podía ganarse la vida eterna, porque en el primero, fíjese, le faltaban 9 y en el primero ya había fallado. ¿Qué nos esperaría? Porque déjeme decirle que los mandamientos son progresivos. Si cumples el 1, entonces se puede pasar al 2. Pero si vamos en el 4 sin que cobre vida el 1, ¿qué cree? De nada sirve. De nada sirve. Entonces se tenía que regresar, y cada vez que estaba él expuesto a la ley, se tuvo que haber regresado hasta ese primer punto. Y dijo: no puedo lograrlo. ¿Por qué? Porque mi corazón está en mis bienes. ¿Eso era malo? No es malo. Pero para ganarse la vida eterna, él no podía adquirir algo con todo su poder adquisitivo que no pertenecía a esta tierra. Entonces eso la ley le vio y le dijo: estoy separado de Dios, estoy separado de la voluntad de Dios. ¿Y qué hizo este joven rico? Se fue y ya nunca más volvió a regresar. Eso es el pecado. Amén. Veíamos en la tablita, ¿se recuerda? El pecado nos hace ser enemigos de Dios, nos hace ser esclavos, nos hace ser sucios, ¿verdad? Nos hace ser, ¿qué más? Muertos. ¿Qué más? Caminar bajo la ira de Dios, enemigos de Dios, ¿verdad? ¿Y qué tengo que hacer para entonces salir de ese estado? Pasamos al segundo pilar, ¿verdad? El segundo pilar, ¿cuál era? Consecuencia. Al saber yo mi consecuencia, que estoy alejado yo de la presencia de Dios, ¿qué es lo que me espera? Solamente hay 2 cosas que me esperan en el pilar de la consecuencia: o el infierno o el cielo, ¿verdad? O voy al cielo o voy al infierno, ¿verdad? ¿Qué es lo que me espera en esa consecuencia que me están llevando mis actos de pecado? Es decir, de separación con Dios, ¿verdad? Yo tengo que estar parado en la certeza a dónde me van a llevar mis pasos, a dónde me va a llevar mi camino. Y a veces decimos: es que no sé a dónde voy a ir. No, sí sabemos. Lo que pasa es que no queremos mirar más allá de nuestro presente. Amén. Esa es la consecuencia, pero esa consecuencia terrible. Yo sé que si estoy en pecado, si yo no cumplo la ley, si yo no me puedo ganar el cielo, si yo no me puedo ganar la vida eterna, entonces, ¿qué tengo que hacer? El siguiente pilar, eso me va a llevar al siguiente pilar, y ese siguiente es la solución, ¿verdad? ¿Quién es la solución? Cristo Jesús, ¿verdad? Jesucristo es la solución. ¿A través de qué? Del arrepentimiento,
llevado a la cruz de Cristo. ¿Sí, amén? Llevado a la cruz de Cristo en arrepentimiento, entonces Él nos cambia nuestra naturaleza, ¿verdad? Sin preguntarnos nada, sin pedirnos nada a cambio. Simplemente Él tiene que mirar arrepentimiento en nuestra vida, ¿verdad? Y nos va a cambiar la naturaleza de pecadores ahora a justos, ¿verdad? Entonces ya no vamos a ser culpables, ahora vamos a ser inocentes. ¿Qué más nos dice? ¿Vamos a caminar bajo la ira de Dios? No, ahora vamos a ser amigos de Dios, ¿verdad? Amigos de Dios. Ahora vamos a estar en una amistad con Dios, en una relación. ¿Vamos a seguir siendo sucios? No, nos va a cambiar nuestra naturaleza a limpios, ¿verdad? Nos va a quitar toda esa naturaleza de pecado y nos va a pasar de muerte a vida, ¿verdad? ¿Y eso cómo lo puedo adquirir? Pasamos al siguiente pilar del evangelismo, que es el llamado, ¿verdad? El hacer el llamado al arrepentimiento. ¿Quieres recibir a Cristo Jesús en tu corazón? Sí, sí quiero. Y entonces ahí es cuando viene por medio de un entendimiento. Amén. Entendimiento. El evangelismo se da por medio de un entendimiento. Va a surtir efecto por medio del entendimiento. Si no hay entendimiento, entonces no sirve de nada. Dice la palabra de Dios que en el cielo hay fiesta cuando ¿qué pasa aquí en la tierra? Cuando un pecador ¿qué? Se arrepiente. Fíjese que no dice porque haga la oración de fe. Fíjese que no dice la palabra de Dios que en el cielo hay fiesta cuando un pecador viene a la iglesia y se congrega todos los días. Tiene que pasar algo importante aquí en la tierra para que tenga un efecto ahí en el cielo. Y eso es un arrepentimiento. Un arrepentimiento es cuando en el corazón ya no existe más el deseo de seguir en la misma situación que ahora me encuentro. Que haya el deseo. Que haya el deseo. Entonces ahí es cuando se hace una fiesta en el cielo. Porque entonces viene la vida de Dios a cobrar efecto en una persona. Amén. Y esto yo le decía al Señor, como si yo ya lo traté de enseñar lo más entendible posible. ¿Hay alguien a quien no le ha quedado claro lo que es el evangelismo? Con toda confianza usted me puede decir, yo como que todavía no le entiendo. Y el evangelismo, yo le decía al Señor, ¿cómo es que tenemos que vivir el evangelismo? Y el Señor me decía, todos los días, en la iglesia, en medio del cuerpo de Cristo, en medio de la congregación, se tiene que vivir el evangelismo. ¿Qué es vivir el evangelismo? Es vivir bajo el poder de la cruz de Cristo. Es vivir bajo el poder de la sangre del Cordero. Es vivir bajo la gracia, la bondad y la misericordia del Señor Jesucristo. Que la cruz de Cristo, que el evangelio, el poder del evangelio se manifieste todos los días en nosotros. Y ¿sabe algo? El Señor ahorita me hablaba y me llevaba esto a una adoración profética. ¿Y por qué? ¿Qué tiene que ver el evangelismo con la adoración profética? Que el evangelismo va a tener un medio para poder surtir efectos. Y ese es la adoración profética. Es decir, tiene que haber adoración y tiene que haber profecía. Ahora vamos a entender qué es esto de la profecía. ¿Qué es esto de la adoración profética? Vamos a ver un acto, una acción de evangelismo que está haciendo Cristo Jesús, platicando con una mujer, ahí en Juan 4. ¿Sí se sabe esa historia, hermano? Sí. Es la mujer que samaritana, ¿verdad? Jesús pasando por Samaria, usted ya se sabe de ahí.
del 1 en adelante. Y el Señor Jesucristo, fíjese que está entablando una conversación. Una conversación con una persona que no es afín a Él. Que esta mujer le dice: tú eres judío y yo soy samaritana, y entre nuestros pueblos no se llevan. Esto es de historia, esto es histórico. Es decir, lo que tú sabes, lo que tú crees, tus creencias son unas y mis creencias son otras. Y creo que el evangelismo, lo primero que evangelizando a alguien o hablándole del mensaje de Cristo Jesús, lo primero que sale es esto. Tú con tus creencias, ¿sí le ha pasado o no le ha pasado? Tú con lo tuyo y yo con lo mío. A mí respétame y no te metas conmigo. Si tú decidiste creer eso, adelante, pero conmigo no te metas. ¿Sí? ¿Sí le ha pasado o no le ha pasado? Y esto, el evangelismo, Jesús está hablando con una persona que le está diciendo lo mismo que le dicen a usted y que me dicen a mí. Yo nací en mi casa, me enseñaron esto y en esto es donde yo tengo que quedarme. ¿Por qué? Porque ya es una tradición, porque ya es, pero no hay entendimiento. Ahora solamente, fíjese que hay en en el planeta hay muy pocas personas que entienden el lugar en el que están. Y no solamente llamo de la religión que usted quiera ponerle, sino de nosotros mismos. No entendemos qué es lo que hacemos aquí. No entendemos qué es el poder del evangelio. ¿Cómo es que se traslada ese poder del evangelio? Y el Señor Jesucristo está haciendo, mire, le tomó 19 versículos para que el Señor estuviera haciendo entender a una persona qué es lo que Él era. Algo que la va a unificar, algo que va a unificar. Mire, dice el verso 19. ¿Ya tiene ahí el verso 19? Dice, le dice la mujer: Señor, estoy viendo que tú eres un profeta. ¿Sí dice así? Sí, muy bien. Pero antes ya le había dicho: mira, tú y yo no tenemos nada que ver. En conjunto, tú y yo no tenemos absolutamente nada en común. ¿Sí? Vamos a, mire, desde el 12, ¿acaso tú eres mayor que nuestro padre Jacob, que nos dio de este pozo del cual bebió él mismo, mis hijos y sus hijos y sus ganados? Respondió y Jesús le dijo: todo el que bebe de esta agua no volverá a tener sed, pero el que beba del agua que yo le daré no tendrá más sed. Y esta mujer entonces le responde: dame de esa agua. Y le dice, en el 9, dice: la mujer samaritana le dijo entonces: ¿cómo tú, siendo judío, me pides a mí de beber, que yo soy una mujer samaritana? Porque judíos y samaritanos no se tratan entre sí, no tienen nada en común. Pero el Señor está haciendo entender a esta mujer por medio de que, mire, que no está atacándola, por medio de una simple acción, que el Señor tenía sed. El Señor aquí está empleando una estrategia muy importante de evangelismo. El Señor le está trasladando el evangelio a esta mujer y le está enseñando y le está diciendo: mira, lo que tú tienes me va a quitar la sed a mí por un instante, pero lo que yo tengo, el agua que yo tengo para darte, no te va a quitar la sed en un instante, sino te va a hacer entender
que tú nunca más vas a volver a tener sed. Que si tú me pides de beber de esta agua, yo te la daré. Y entonces esa mujer le dice, dame de beber. En el verso 19 entonces le reconoce como alguien muy importante y le dice, Señor, creo que tú eres profeta. ¿Por qué? Porque antes ya le había mandado a llamar a su esposo, ¿se recuerda? Y le empieza a declarar, ¿qué tenía que ver la sed con que le llame a su esposo? Nada. Pero el Señor necesitaba atraer su atención. Necesitaba demostrar el poder del Espíritu de Dios. ¿Y sabe cuál es el espíritu de la profecía? ¿Sabe algo que no tiene? Es temor al hablar. El espíritu de la profecía no tiene temor al hablar. Pero el espíritu de la profecía se va a manifestar en nosotros, porque la profecía es un don del Espíritu Santo, ¿sí amén? El espíritu de la profecía se va a manifestar en nosotros, trasladando su mensaje, una vez que hayas hecho entender a alguien el error en el cual está caminando. Y solamente con un propósito se va a desplegar una profecía por medio de nosotros. Se va a desplegar la profecía con el propósito de llevar a una adoración. La adoración y la profecía siempre van a ir unidas de la mano. No puede haber palabra profética si no hay adoración al Señor. Porque entonces lo que se manifiesta no es el espíritu de la profecía, sino el espíritu de la adivinación. Y el espíritu del Señor es la profecía. ¿Qué quiere decir la palabra profecía? ¿Alguien se imagina qué quiere decir la palabra profecía? ¿Mandé? ¿Promesa? ¿Qué quiere decir profecía? Revelación. Fíjese que la palabra profecía significa inspiración divina de cosas distantes. Significa inspiración de Dios para obtener una revelación. Y la profecía va a funcionar cuando hay cosas ocultas. Porque si no, no tendría razón de ser la profecía. Mire, a veces hemos visto la profecía con decir, Dios te va a usar para llevarte a las naciones. Dios te va a usar para que seas tú un pastor, un evangelista, un profeta, un maestro. Dios te va a usar en tal lado. Dios te va a usar en tal lado. Pero el espíritu de la profecía que se manifiesta es para darnos inspiración de Dios. Es decir, para centrarnos en lo que es Dios, centrarnos en Él, centrarse en su naturaleza de Dios, y entonces esa naturaleza de Dios materializarla aquí en la tierra. Ese es el espíritu de la profecía, y así funciona el espíritu de la profecía. Y lo más grande que hay en la naturaleza de Dios es que Él es digno de toda la adoración. Porque adoración es una reverencia sublime, suprema. La adoración es una revelación, es una inspiración divina, hermano. ¿Con qué podemos adorar a Dios?
¿Usted con qué puede adorar a Dios? ¿Con sus manos? ¿Con su cuerpo? ¿Con su boca? ¿Con sus acciones? Pero inspírese en el Señor. Tome inspiración en el Señor. Porque la adoración profética tiene que ver también con conocimiento, ¿se recuerda? Entendimiento. ¿Qué es lo que yo entiendo de Dios? ¿Qué es lo que yo sé de Dios? ¿Qué es lo que yo conozco de Dios? ¿Quién es Dios para mí? Y eso nos va a hacer una comunidad. ¿Se recuerda que hablamos acerca de comunidades? Que somos una comunidad en el Señor. Y eso nos va a dar algo en común. Y ese es el conocimiento pleno del Hijo de Dios. El conocimiento pleno del Hijo de Dios se va a desarrollar por medio del poder del Evangelio, que yo entiendo, que yo experimento y que yo me inspiro en el conocimiento de Cristo Jesús. ¿Qué es lo que yo conozco de Dios? ¿Qué es lo que el Señor me ha permitido, me ha mostrado y me ha revelado? ¿En qué me inspiro para poder estar aquí en la casa de Dios? Hoy venimos con una inspiración al Señor. ¿Qué es lo que nos inspiró del Señor para estar aquí? ¿Qué es lo que Dios nos mostró el día de hoy para poder estar aquí? Para venir a adorarle. Su amor, su misericordia, el agradecimiento, que fluya el espíritu de la profecía. Eso es, que fluya el espíritu de la profecía. ¿Por qué? Porque tengo una necesidad por adorar. Esta mujer, cuando fue convencida por la obra de Cristo Jesús, porque la obra de Cristo Él la estaba dando, Él la estaba diciendo como: te voy a dar de esta agua de vida, esta agua viva, donde nunca más vas a tener sed. ¿Qué es lo que le estaba dando el Señor Jesús a esta mujer? Vida eterna. ¿De dónde nace el agua viva? ¿De dónde dice la palabra de Dios que va a correr un río de agua viva? ¿Qué va a ser para sanidad de las naciones? En Apocalipsis van a ser del trono de Dios. Del trono de Dios va a salir ese río. ¿De qué agua le llevaba el Señor Jesús a esta mujer samaritana? Le estaba revelando el trono de Dios, hermano. Nos tenemos que meter en profundidad con la palabra de Dios. Nos tenemos que meter en una adoración profética delante de la presencia de Dios. Que el Señor la adoración nos la revele. Que el Señor los cantos nos los revele. Que la oración el Señor nos la revele. La palabra el Señor nos la revele. ¿Para qué? Para inspirarnos en Él. Para estar inspirados en Él. Panderistas, no solo es venir aquí a ver cuál es el paso que se me ocurre el día de hoy. ¿Cómo es que, a ver, hoy te toca a ti dirigir y ya me cansé y pásale tú? Todo se tiene que hacer con una inspiración en Dios. Porque si no, de nada sirve. Está más padre el zumba. Pero en la casa de Dios todo se hace con inspiración. ¿Qué te inspiró de Dios el día de hoy? Para que entonces le vinieras a ofrecer una adoración profética al Señor. Porque entonces, cuando esto sucede, entonces hay un reconocimiento al Señor y le dice: Señor, creo que tú eres un profeta. Sí, mi hermano. Amén. Gloria a Dios. Amén. Eso nos tiene que dar vida.
Eso tiene que ser una inspiración para nosotros. Esos ríos de agua viva. El Señor le estaba aquí mostrando el evangelio a esta mujer. Le estaba dando los 4 pilares. Le estaba enseñando que lejos de Él nada puede hacer. Mire, le estaba resumiendo la Biblia en 19 versículos. Si usted lee la historia de la mujer samaritana, es toda la obra de Cristo Jesús traída a nuestra vida. Más de 2000 años de historia resumidos en 19 versículos para decirle: yo soy el agua viva. El que bebe de mí, yo te voy a dar de mí, de mi naturaleza, de la vida. Yo te voy a dar de mí, pero era necesario que entendieras primero en qué punto te encontrabas. Que dejaras de pensar que estabas hablando con tu enemigo. Que dejaras de pensar que estabas hablando con alguien que no te va a entender y que no te quiere convencer absolutamente de nada. Que te va a hacer entender. Porque a veces pensamos que tenemos que convencer a alguien del evangelio. Pero Cristo Jesús, el Espíritu Santo, es quien convence. Cristo Jesús es quien hace esa obra. El Espíritu Santo es quien hace esa obra. A nosotros, ¿qué nos corresponde hacer? Inspirarnos en Dios, llevar adoración profética, hacer entender, hacer llevar un conocimiento de causa. Señor, creo que tú eres profeta. Y mire, nuestros padres adoraron en este monte, entonces sí hay que pasar a platicar de cosas serias. Como que esta plática no tenía como muchas cosas que ver. Están hablando de agua, después le está hablando de su esposo, después ella le dice: bueno, creo que tú eres un profeta. Pero aquí las cosas ya se ponen serias y le dice la mujer: Señor, estoy viendo que tú eres un profeta. Nuestros padres adoraron en este monte y ustedes, los judíos, dicen que deben de adorar en Jerusalén. ¿En dónde es donde se debe de adorar? Le voy a trasladar esto actualmente. La mujer samaritana hablándole a Jesús y diciéndole: Señor, mira, a mí me han dicho que yo puedo ir a adorar al campo, al cerro, al monte, a la naturaleza, y hablar con Dios, y Él me va a escuchar. Y ustedes como cristianos dicen que vaya al templo nada más porque ahí es el lugar en el cual tengo que adorar. Y ahora quiero ver cuál es el espíritu de la profecía, que venga y que me diga en dónde es donde tengo que adorar. ¿Qué le responde el Señor? A ver, ayúdeme a leerlo. Jesús le dijo: mujer, créeme que la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre. La hora viene. ¿Cuál es la hora que venía, hermano? La hora viene en la que ni en Jerusalén, es decir, ni en el bosque, ni en el campo, vas a poder adorar al Señor, ni en la iglesia vas a poder adorar al Señor, sino primero buscas que se manifieste el espíritu de la profecía. Buscas que se manifieste la inspiración de Dios, la revelación de Dios. La adoración, ¿dónde tiene que nacer? Dentro de nosotros, en el corazón. ¿Sabe cuál es la primera adoración que nosotros damos al Señor? Olvídese de los cantos. Olvídese de 3 horas de alabanza y 3 horas de adoración. Olvídese de las lágrimas.
olvídese de ponerse de rodillas. ¿Sabe cuál es la primer demostración de adoración genuina que tenemos en nuestra vida? El arrepentimiento. El arrepentimiento. Y a veces los que estamos aquí ni nos hemos arrepentido. ¿De qué me tengo que arrepentir? Es que yo no tengo nada de qué arrepentirme. ¿Sabe por qué decimos eso? Porque no se ha manifestado el espíritu de la profecía. Porque no hemos buscado. Ay, no, yo es que yo no soy profeta. ¿Para quién cree que es la adoración profética? ¿Para los profetas? No, es para todos. Es para todos. ¿Quiénes tuvieron que desarrollar adoración profética? ¿Se acuerda de Pablo y Silas en la cárcel? ¿Qué hicieron ellos en la cárcel? Adoraron al Señor, alabaron al Señor. ¿Y cómo estaba su carne? Encarcelados, en la cárcel de más adentro, asfixiados, con trabajo si podían respirar, amarrados a un cepo, con un dolor increíble en la espalda, en la columna, destruyéndosela por completo. Pero pusieron a funcionar el espíritu de la profecía en ellos. ¿Qué quiere decir la palabra profecía? ¿Se recuerda? Inspiración. ¿En qué se empezaron a inspirar? Imagínense esos dos ahí adentro. Ay, pero es que era el apóstol Pablo. ¿Qué cree, hermano? Era tan de carne como usted y yo. Era tan de huesos como usted y yo. Un día pasó a la presencia, como usted y yo algún día vamos a pasar a la presencia de Dios. Tuvo que desarrollar el espíritu de la profecía, adoración profética, inspiración en el Señor. Inspiración en el Señor. No creo que ellos ahí adentro hayan estado quejándose delante del Señor. Porque bien podían hacerlo. Pero ¿qué hubo dentro de ellos? ¿En qué es lo que miraron? Mire, Pablo pudo haber visto su vida, su historia. Y pudo haber dicho: Señor, creo que lo tengo bien merecido porque yo era perseguidor de tu iglesia y ahora me persiguen a mí. Porque así como yo los traté y yo los correteé y los iba a matar a tu comunidad, ahora que yo pertenezco a esta comunidad, entonces a mí me persiguen, a mí me quieren matar. Lo tengo merecido, yo sé cuál es este camino. Pudo haber dicho eso y eso era válido y era justo. Pudo haber dicho: Señor, no, que tú eras bueno y que quién sabe qué, y mira, ¿por qué no nos sacas de aquí? Y también era válido. Pero puso a funcionar el espíritu de la profecía. Se empezó a inspirar en él. Un Esteban. ¿Cómo se murió Esteban? Apedreado. ¿Y qué dijo? Ay, ya, espérense, ya no me avienten piedras porque ya. ¿Qué estaba viendo? Estaba funcionando el espíritu de la profecía. Hoy veo los cielos abiertos. Ángeles suben y bajan. Gracias. Viendo el espíritu, viviendo el espíritu de la profecía, inspirándose en él, inspirándose en Dios, haciendo tangible la naturaleza de Dios en los cielos, aquí en la tierra. ¿Usted cree que la potestad que le fue dada al Señor y que el Señor le dio a la iglesia, de todas las cosas que ataras en la tierra serán atadas en los cielos, y lo que desataras en los cielos será atado en la tierra? ¿Usted cree que es para los demonios?
Para atar a los demonios, atamos en esta tierra a los demonios y se atan también en la tierra. ¿Usted cree que es para eso la potestad que Dios le dio? No, hermano. Dios le dio inspiración a la iglesia. Dios le dio una naturaleza diferente a la iglesia. ¿Qué es lo que nos inspira de Dios? ¿Qué venimos a hacer aquí? ¿Qué es lo que me hace estar de pie el día de hoy aquí en la casa del Señor? ¿Qué es lo que yo he materializado de los cielos aquí a la tierra? ¿Qué he desatado en los cielos para que se desate aquí en la tierra? ¿Sabe que eso solamente se va a lograr por medio del espíritu de la profecía? El espíritu de la profecía. Porque ahora la hora viene. ¿Y sabe algo? Ahora es esa hora. Cuando ni en la iglesia se adora al Señor. Qué difícil es eso. Qué fuerte es eso. Porque solo cantamos. Porque solo hacemos el protocolo que se cumpla. Pero nos hemos unificado en el espíritu de la profecía para que se manifieste su gloria. Hemos hecho tangible la gloria de Dios aquí en la tierra, unos con otros. Hemos hecho palpable la gloria de Dios. Dios es espíritu. Y los que le adoran en espíritu, es necesario que le adoren. Le dijo la mujer: sé que va a venir el Mesías, llamado el Cristo. Cuando Él venga, nos declarará todas las cosas. Esta mujer, ¿sabe qué estaba tomando aquí? Inspiración. Porque primero le dijo: tú eres un profeta. Y ahora le dijo: tú eres el Mesías. Él va a venir. Él va a venir. Y Jesús le dijo: ¿qué? Yo soy el que está hablando contigo. Cuando hay inspiración en el Señor, cuando hay inspiración de Él, hay revelación. Nunca podemos decir: Señor, yo no tengo nada de qué arrepentirme. Claro que tengo, pero no está funcionando el espíritu de la profecía. Señor, para adorarte necesito yo inspiración para adorarte. ¿Qué ha nacido nuevo de nosotros? ¿Qué ha nacido nuevo en un servicio? Es el día, este es el día del que habla aquí el Señor, del que habla la palabra. Va a llegar el día. ¿Qué cree que ya llegó? ¿Sabe qué hay en las iglesias? Hay mucha producción. Hay mucha producción. Hacemos esto, el otro, el otro, el otro, el otro, el otro, y esto, y esto, y esto, y así nos vamos a seguir, ta. Eso es producción. Pero ¿habrá inspiración de Dios? Porque hasta la palabra de Dios necesitó inspiración. ¿Qué es la palabra de Dios? Es inspiración de Él.
La palabra es inspirada por Dios, ¿verdad? Y algo que es inspirado por Dios es útil. Es bueno. Es necesario. La inspiración en Dios es necesaria. ¿Cómo echamos a funcionar la adoración profética? ¿Cómo puedo adquirir la adoración profética? Hablando, platicando, pero platicando cosas que nos van a llevar a un bien. Es decir, tenemos que tener comunión. Si no hay comunión entre nosotros, nunca vamos a obtener la revelación. Yo tengo que platicar con usted, usted tiene que platicar conmigo. Mire, hermano, ¿qué cree? Mire, esto, tengo que hacer esto, ¿usted cómo ve? Y esto, ¿qué podríamos hacer? Panderos, servicio. Hermana, hermano, pastor, mire. Orando, Dios me habló esto y quiero hacer esto. Y vamos a hacer esto. Claro, vamos a hacerlo. Pero si no hay inspiración, si no hay inspiración, no hay adoración. No es ir a cantar, no es ir a danzar, no es ir a brincar, porque si no, vámonos al zumba mejor, al karaoke, está más bueno. Aquí es venir a desatar en la tierra lo que hay en el cielo. Es una potestad, es un poder, es una autoridad que le fue dada a la iglesia por medio de Cristo Jesús. La adoración profética es la revelación de Cristo Jesús, de la obra de Cristo Jesús en nuestra vida. Es la evidencia de que Cristo Jesús vive en cada uno de nosotros. ¿Cree que necesita el espíritu de la profecía? ¿Cree que necesita adorar al Señor? Nos ponemos de pie, hermano amado. Oramos al Señor. Padre, gracias, mi Dios eterno, por esta oportunidad que tú nos das, Señor, de estar aquí en tu casa. Gracias, Señor, mi Dios, por permitirnos alabarte, adorarte, por permitirnos, Señor, estar delante de tu presencia. Gracias, Señor Jesucristo, porque tu Espíritu Santo, Señor, hoy viene a nuestra vida. Habla, Señor, por medio de tu palabra. Habla a nuestro corazón, Señor. Habla a nuestra vida. Habla, Señor Jesucristo. Pon ese espíritu, Señor, en cada uno de nosotros. Haznos entender, Señor. Haznos, Señor Jesucristo, centrarnos en ti. Centrarnos en tu presencia, en tu espíritu, Señor. Danos esa inspiración, Señor. Danos esa revelación. ¿Qué es lo que estamos mirando? ¿Qué estamos viendo? ¿Qué estamos oyendo?
que estamos haciendo. Hoy, Señor, trae el espíritu de la profecía, Señor, a funcionar en medio de nosotros. En el nombre de Cristo Jesús. Abre los sueños. Abre los pensamientos. Abre, Señor Jesucristo, las visiones. Abre el mundo sobrenatural, Señor Jesucristo. Muéstranos el alma. Muéstranos nuestra alma, Señor. Hoy, Señor, que tu Santo Espíritu no nos deje en paz, Señor. Que tu Espíritu no nos deje en paz, sino es que te conocemos a ti, Señor. Sino es que te tenemos que conocer a ti, Señor. Abre nuestros deseos, abre nuestro entendimiento. Enséñanos el valor que es estar aquí en tu casa. Enséñanos, Señor mi Dios, en el nombre de Cristo Jesús. Gracias, Padre bueno. Gracias, Señor. Amén, mi Dios. Amén. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Vamos a orar por mi hermano Giovanni, por mi hermano Cristian. El día de hoy es su cumpleaños de los dos. Vamos a orar por ellos. Vamos a darle gracias a Dios que les ha permitido estar aquí en su casa. Amén. Gloria al nombre del Señor. Levante sus manos, bendiga la vida de los siervos del Señor. Padre, gracias, mi Dios amado, por su vida, Señor Jesucristo, de Giovanni, por la vida de Cristian. Gracias, Espíritu de Dios, porque tú, Espíritu Santo, has tenido, Señor mi Dios, sus pies, Señor, anclados a tu casa, mi Dios amado. Gracias, Señor. Gracias por su fidelidad. Gracias, Señor mi Dios, por su ministerio. Gracias, Señor mi Dios. Hoy agradezco, Señor, alabo tu nombre, Señor mi Dios, por su vida. Porque ha sido una bendición, Señor mi Dios, tenerlos en tu casa, Padre Santo. Gracias, Espíritu de Dios. Guía sus pasos, guía, Señor mi Dios, sus ojos, su mente. Hoy, Señor, no oramos por un día más, por un año más, Señor, sino por la largura de días que tú has traído, Señor mi Dios, para ellos. En el nombre de Cristo Jesús, Señor. Hoy bendigo su vida, bendigo, Señor, su camino. Bendigo, Señor, todas sus generaciones en el nombre de Cristo Jesús. Bendigo, Padre Santo, su trabajo. Bendigo, Señor, sus estudios. Bendigo, Espíritu de Dios. Todo lo que ellos, Señor Jesucristo, emprendan, prosperará. Porque escrito está, Señor, en tu palabra. En el nombre de Cristo Jesús, Señor. Hoy, Señor, te alabo y te bendigo, Señor, por estos siervos tuyos, Señor. Hoy, Señor, abre tu misericordia, abre tu mano, Señor. Abre tu poder, Señor, mi Dios. Derrama tu gloria, Señor, sobre de ellos. Que nunca, Señor, mi Dios, se aparten sus vidas, Señor. Que un día fueron sembradas en tu altar, mi Dios amado. En el nombre de Cristo Jesús, Señor. Hoy, mi Dios amado, estos dos hombres, Señor, están sembrados en tu casa. Están parados, Señor, y firmes en tu casa. En el nombre de Cristo Jesús, Señor. En el nombre de Cristo Jesús, mi Dios. Gracias, Padre Santo, por sus vidas. En el nombre de Cristo Jesús. Amén, Señor. Amén y amén. Gloria a Dios. Pueden pasar, está la cena para que pasen todos. Gloria a Dios Dios. les bendiga. Gloria a Dios. Pase, hermano. Pase. Vamos a compartir la mesa.